Tengo 4 hijas casadas y cada una de ellas tiene, ya tiene 2 hijos cada una. Y ahora tengo un nieto por venir, que ya está mi hijita embarazada, mi hija la mayor. Tenemos 36, 37 años ya de casados. No, de juntado, 36 años de casados, por civil. Religiosamente, recién tenemos 9 años. He tenido que hacer muchas cosas porque en realidad con 5 hijas trabajar no se podía. Y bueno, yo he trabajado en diferentes sitios y haciendo labores que no es educativa, pero cuando se presentó la oportunidad de poder trabajar, me anoté en un centro educativo y bueno, me dieron la oportunidad, ¿no?, de trabajar con mis hijas, porque ahí también era cuna y llevaba a mis 3 hijas, iba con ella. Y con ellas he trabajado. Mi sueño siempre era tener un colegio, siempre era, y lo primero que quería era hacer una cuna, por la misma necesidad que yo he pasado cuando no tenía dónde dejar a mis hijas para ir a trabajar. Pero se fue dando, pusimos primero nivelación y después hemos ido con inicial, y bueno, pues el Señor me ha bendecido ahora después con un hijo y ya no pude salir a trabajar a otros centros. Y me quedé en mi casa y a raíz de eso hemos formado el Colegio Beato Juan Pablo II. Tengo 3 hijas que trabajan conmigo, que son profesoras de 5 años, primer grado y tercer grado. Ella vivía en el mismo barrio que yo. O sea, nuestras familias vivían ahí en Condevía, en la primera etapa, su casa casi frente a la mía. Y como es la niñez, la juventud, va despertándose las inquietudes por el sexo opuesto, y vi a una niña que estaba cambiando y era una vecina y se llamaba Orfelinda, y no sé, de un momento a otro sentí necesidad de buscarla, de estar, conversar, y ella tendría 13 años, yo 15 para 16 años. Y desde esa época estamos juntos. Fue muy bonito porque yo me enamoré de él desde que lo vi, ¿no? Desde que lo vi, primeramente me gustó y poco a poco me he ido enamorando de él, ¿no? Hasta ahora, y esa etapa no la puedo olvidar nunca. En la juventud, a veces queremos ser adultos antes de serlo, y eso nos llevó a nosotros a vivir de repente como adultos cuando todavía éramos jóvenes. Irresponsablemente, porque sin tener un trabajo, ella todavía estudiando, llegué a embarazarla, ¿no? Y ese embarazo en esos momentos para nosotros era un problema, no digo yo ahora un problema, ¿no? Cosa que me duele, pero como hombre en esa dificultad, cobardemente le dije que no podía ser y que tenía que abortarlo. Creo que es una etapa que marcó mucho la vida, ¿no? La vida nuestra, especialmente en ella como mujer, como niña que enfrentó a la muerte por un embarazo, por actos realizados así nomás, por emoción, por querer experimentar. Me marcó mucho el perder a mi hijo, del que les dije anteriormente, del aborto. Y bueno, cuando ya de repente supero la infidelidad de mi esposo. Yo en aquella época, joven,
Yo en la uni, con mucho conocimiento de matemáticas, era deportista, jugaba fútbol, jugaba en la liga de primera. Y ese conocimiento, ese de jugar, me dio un trabajo que a mí me pagaban muy bien. Yo he tenido la suerte de ganar comisiones muy altas en ese trabajo, pero no supe aprovechar. No supe aprovechar en la medida que yo podía haber aprovechado, ¿no? He logrado tener una casa, he ido haciendo la casa, pero podía haber hecho mucho más. Esa otra diferencia la he ido malgastando fuera de la casa. Lo he ido malgastando en tomar, lo he ido malgastando en otras cosas que ya no se puede regresar, simplemente fue una etapa de la vida. Bueno, una de las cosas es eso, haber tenido mucho y no haber estado preparado para tener eso. Lo otro es, y con ella lo he conversado, ¿no? A veces el carácter de ella, y yo también, ¿no? Para mí estaba justo lo que ella me reclamaba, pero en la forma como lo hacía de repente no estaba bien. Y ella reclamaba y llegábamos incluso a gritarnos, a decirnos lisuras, a golpearnos. Y ya salía de la casa y cuando llegaba la hora de querer regresar, decía, ¿para qué voy a regresar? Voy a tener malos momentos y mejor me demoraba más. Y con el dinero en la calle, y con los amigos que también son de repente de la misma forma, ya empezó a hacerse cosas indebidas. Yo como mujer me sentí mal, me sentí hasta sentía que no valía nada. Estuve con pastillas, a la cual tampoco no sabía que era depresión. Recién sé lo que es depresión, porque en ese tiempo no se hablaba mucho de eso. Sí era una depresión, porque me encerraba en mi cuarto, dormía. Solamente quería dormir y después en la noche no dormía, amanecía en blanco. Las dificultades eran muchas, eran grandes. Y a mi esposa yo la veía mal, yo la veía demacrada, más delgada cada vez. Y de repente ella conoce al Señor a través del movimiento Juan 23 y yo no sabía lo que era eso, ¿no? Yo para mí yo estaba bien, vivía y me decían que era bueno en la calle porque con la plata que tenía podía poner la cerveza, podía invitar cosas. Y de repente ella empieza a cambiar su forma de tratar las dificultades. Y ya no era la misma, ya no gritaba, ya nada de eso, sino hablaba de una manera que para mí me parecía rara, ¿no? Y después de tanta insistencia de ella, le acepté, ¿no? Le acepté vivir esa experiencia porque también era una condición de una de mis hijas, ¿no? Mi esposa hace su retiro y también van haciendo su retiro mis hijas, pero una de ellas no quiso hacer porque decía primero que haga mi papá. Y es así como que ya le digo yo voy a hacer el retiro. Y cuando voy a un retiro que no sabía lo que era realmente, ¿no? Y fui y ahí descubrí lo que yo era, ¿no? Lo que estaba haciendo, todo lo que podía perder por esa forma de vivir. Es mi razón de vivir ahora. Mi visión de la vida cambia. Ya me veía casado solamente por civil y decía que hay que casarnos religiosamente, nos casamos religiosamente. Después de eso, mi esposa con 46 años sale embarazada, yo tenía 50 años, un embarazo de alto riesgo. Y nace mi hijo Marcial.